Introducción al álgebra. ¿De dónde surge esto del álgebra? Bueno, surge de cosas como esta. Uno se preguntará por qué surge a partir de esto. Pues porque tenemos un número desconocido, una cantidad desconocida, o a lo mejor un valor que por el momento se desconoce, pero queremos representar una situación de un problema donde ahorita por el momento desconocemos ese valor. Y entonces uno podría decir, bueno, si hay una cantidad desconocida, ¿cómo se va a representar? Lo podríamos representar con unos signos de interrogación, a lo mejor, como para indicar, pues ahorita por el momento no conozco ese valor. Se podría hacer utilizando un cuadrito. En primaria se ha usado esto. Por ejemplo, cuando les ponen que numerito más 3 es igual a 5, se pone el cuadrito y que eso representa una cantidad que se desconoce y ustedes tendrían que poner ese numerito. Pero lo más usual que se les ocurrió fue utilizar una letra. Ahora, ¿por qué una letra? Porque sería lo más cómodo, si, sobre todo si es que vamos a utilizar varios valores desconocidos y que no son el mismo, entonces necesitaríamos pues varias letras. Y en el abecedario pues hay muchas letras que podemos escoger, pero entonces como tal, ¿qué significado va a tener una letra? Pues un valor desconocido. Como tal, podríamos haber utilizado a lo mejor un símbolo para representar un número desconocido, pero lo ideal es mejor letras. Letras que nos representan esas cantidades desconocidas que pueden tener varios valores o que en su caso ahorita por el momento pues no sabemos qué valor pueda tener. Y como tal entonces se les llaman literales o variables. Y lo más común en álgebra es, pues estas letras, utilizar estas letritas que están aquí. No quiere decir que no se pueda utilizar la D, la E, no sé, la I, alguna letra por ahí. Pero estas son las más usuales. Son las que en teoría se están utilizando mucho cuando se hace álgebra. Y la X es todavía como que la más popular. Pero se puede utilizar cualquier otra. Ahora bien, una vez que entendemos que entonces una letra nos va a representar un valor desconocido, podríamos entonces estas oraciones de aquí representarlas algebraicamente. ¿Qué significa eso de representarlas algebraicamente? Pues precisamente ver de qué manera nosotros representamos esto si el número por el momento lo desconocemos. Podríamos haber utilizado los signos de interrogación, pero pues eso no se ve muy bien que digamos. Se vería más elegante si utilizamos una variable o una letra para ese número desconocido. O sea que un número más 3 unidades lo podemos ver como x más 3. Y esto se ve mejor. Entonces, esta es una representación algebraica de lo que dice aquí. Ahora, si queremos el costo de un televisor más el costo de una consola de videojuegos, pues necesitaríamos dos variables. ¿Por qué vamos a necesitar dos variables? Debido a que tanto el costo del televisor como el costo de la consola de videojuegos puede hacer que no valgan lo mismo. Así que lo podríamos representar como x más y, o si es que no nos agradan esas letras, a lo mejor una a más b, o lo que a algunos luego les gusta, utilizar las letras iniciales de la palabra para que así no se nos olvide que es T y que es su B. Pero, repito, es cuestión de cada quien. Puede ser cualquiera de estas tres opciones la que nos represente algebraicamente lo que nos dice aquí. La edad de Juan dentro de 7 años, si tomamos como X la edad de Juan, pues dentro de 7 años sería pues X más 7. O si les gusta otra variable, pues es Y más 7 o J más 7, para aquellos que les gusta utilizar la primera letra de la palabra. Ahora, si tuviésemos 3 por un número desconocido, pues lo podríamos poner como 3 por A o 3 por Y. Aquí el problemita va a ser si fuese 3 por X.
Ahora, ¿por qué sería un problema usar la X con el por? Bueno, eso es debido a que pues la X está como cursiva y el por pues está totalmente así, dos diagonales perfectamente hechas. Sin embargo, debido a cómo se escribe muchas veces, pues podría ser que a lo mejor nada más lo vieran como pues 3 por y el AX, pero si lo van a escribir mal, la X como tal no parece X, parece el símbolo del por. Así que entonces se tuvo que, pues, hacer algo al respecto y entonces para eso requerimos entender algunos elementos clave para que podamos comprender el álgebra. Y uno de los primeros elementos claves es que ya no se va a usar el símbolo del por, precisamente para no confundirlo con la letra X. ¿Y de qué manera se les ocurrió hacer el cambio del por y seguir teniendo la multiplicación? Pues una forma fue utilizar un puntito en medio, mero en medio, no a nivel de los números, de las bases, porque entonces parecería un 3.2, debe ser mero en medio. Esa es una forma, la otra es pues poner entre paréntesis un número, cuando está el número e inmediatamente entre paréntesis el otro, vamos a entender que es una multiplicación. También podría ser que el primero esté entre paréntesis, el segundo no, esto también es un 3 por 2, o puede ser ambos entre paréntesis. La más común que se usa es esta, por lo regular, pero cualquiera de las otras tres opciones se puede usar. La que sí ya de plano no usaríamos sería esta, donde está el por. Y la razón lógica es porque lo podemos confundir con la X. Ahora bien, si tenemos un número multiplicado por una variable, como es en este caso, el que está aquí, si utilizamos el X se confunde, entonces, pues una forma en la cual se les ocurrió, pues simplemente poner el número y la variable. Esto es 3 por X. Y de hecho, los matemáticos dijeron, no es necesario decir 3 por X, con que digan 3X ya se entiende que estos dos se están multiplicando. También se podría utilizar un puntito en medio, entre paréntesis uno o entre paréntesis el otro, o los dos con paréntesis. Pero la que más vamos a estar viendo, la que más se va a usar es esta. Cuando es un número con una letra, pues nada más sería poner el número con la letra y se entiende que se multiplican. Prácticamente va a ocurrir lo mismo cuando se multiplican dos letras. Simplemente dejaríamos las dos letras juntas, que significa que es X por Y. No es necesario también decirlo, cuando alguien nos dice que es XY, debemos de entender que es la X que se está multiplicando por la Y. Pero también se puede utilizar con un puntito, o entre paréntesis el segundo, o entre paréntesis el primero, o ambos con paréntesis. El más usual es este. Otro elemento clave para ir comprendiendo lo de álgebra es que cuando se multiplica un número por una letra o una letra por un número, pues tienen que dejar primero el número y luego la letra. No quiere decir que esté mal, simplemente es que se acostumbra mucho a usar primero el número y luego la letra. Así que si tienen un Y5, ponerlo de esta manera, pues no se va a ver del todo bien. Se va a ver mejor si ponemos 5Y. Y con estos elementos clave, hasta ahorita, podemos hacer algunas cosas básicas como esto. Un número desconocido más 3 unidades. Simplemente es, pues, utilizar alguna letra para ese número desconocido y sumarle 3. ¿Cuál letra? La que ustedes quieran. Podrían poner cualquiera de estas cuatro opciones. No es que a fuerza vayan a poner las cuatro opciones, no, es cualquiera de estas cuatro. O si tiene alguien otra letra, pues también podría ser C más 3 o W más 3. Ya es cuestión de cada quien. Así entonces, un número desconocido multiplicado por 7, por lo que acabamos de ver,
hace rato, entonces podríamos poner cualquiera de estas cuatro opciones. 7 por A o 7 por X o 7X o 7Y o 7N. Eso representaría algebraicamente esta oración. Ahora bien, el triple de un número más 7 unidades, lo mismo. Cualquiera de estas opciones nos podría servir. ¿Por qué? El triple de un número es 3 veces un número. Es como decir, el triple de 5, pues es 3 veces 5, que eso sería 15. O sea, 3 por 5. Entonces el triple de un número, pues es multiplicar el número por 3. Ya dijimos que hacer x3 se puede poner, sin embargo, se ve mejor si hacemos 3 por x o 3x. Luego entonces podríamos tener otro, por ejemplo este, 4 veces un número menos el doble de otro número. En este caso son dos números desconocidos, entonces necesitamos, por ende, dos letras o dos variables para poder representar esto. 4 veces un número sería el 4 por una variable o por una letra que va a representar el número desconocido, entonces sería 4A. Si va a ser menos el doble de otro número, o sea, dos veces por esa letra que vamos a usar, podríamos utilizar la B. Pero si quieren utilizar otras letras, pues podrían ser también así como esta. ¿Y en dónde se ve más enfocado lo que es del álgebra cuando ya vamos empezando nuestros inicios, en la utilidad de ello? Ejemplo aquí, el perímetro de un cuadrado del lado X. ¿Cómo representaríamos el perímetro de un cuadrado del lado X? Bueno, un cuadrado tiene todos sus lados iguales y el perímetro pues es la suma de todos sus lados. Así que entonces sería hacer x más x más x cuatro veces. Pero la suma de un número cuatro veces es lo mismo que 4 por el número. En este caso, como el lado no lo conocemos, no conocemos el numerito, lo podríamos poner así. Esto es un poquito de lo que nos va a servir para el siguiente tema, que va a ser simplificación de expresiones algebraicas, pero váyanse familiarizando. Ahora bien, el total de la cantidad de dinero de Juan más la de Pedro más la de Luis, ¿cómo lo representaríamos algebraicamente? Esto ya depende de las variables que vayan a utilizar, pero una forma podría ser así. X es la cantidad de dinero de Juan, Y es la de Pedro y Z la de Luis. Entonces el total de la cantidad que tienen ellos es la suma de esas tres cantidades. Bien, podrían utilizar a lo mejor estas letras o letras mayúsculas, pero lo más común son las minúsculas y sobre todo casi siempre estas. Pero ahí estarían cualquiera de estas tres opciones, la representación algebraica de esto que está aquí. Ahora bien, el doble de la edad de Ana más el triple de la edad de Pedro, ya lo podríamos representar algebraicamente. El doble, pues es por 2. El triple es por 3. Así que si utilizamos las letras que nosotros queramos, podrían ser estas tres opciones. El doble de la edad de Ana más el triple de la edad de Pedro. O si X representa la edad de Ana, pues es 2 por X. Y si Y es la edad de Pedro, entonces sería 3 por Y. Sumado porque nos dicen que es la edad de Ana más el triple de la edad de Pedro. Cuando hacemos la mitad de un número sería el número entre 2. Y lo más común es utilizar la fracción, o sea, x entre 2. O podría ser y entre 2 o podría ser cualquier otra letra. La división entre 3 del resultado, aquí necesitamos primero que sea el resultado de un número más 4, pues sería entonces x más 4 sobre 3. O si quieren utilizar otra letra, sería y más 4 sobre 3 o a más 4 sobre 3. Y esto sería un inicio a lo que es el álgebra, que como tal su origen es un número desconocido y que esos números desconocidos le vamos a poner una letra que nos va a representar justamente ese valor desconocido
Y obviamente esto no es toda el álgebra, esto nada más es un inicio para ir comprendiendo lo que es ya hacia el álgebra un poquito más avanzada.